Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de la embolia pulmonar, una condición intimidante, pero que es vital entender, sobre todo por parte de las personas mayores y sus cuidadores. La embolia pulmonar ocurre cuando una arteria principal del pulmón se bloquea de repente. La causa más común de esta obstrucción es un coágulo de sangre que se forma en una vena profunda de la pierna y se desplaza hasta los pulmones. Aunque en la mayoría de los casos los coágulos son pequeños y no mortales, pueden dañar el pulmón. Si el coágulo es grande e impide que la sangre llegue al pulmón, puede ser fatal. Rara vez la embolia pulmonar se debe a pequeñas masas de material infeccioso, grasa liberada al torrente sanguíneo después de fracturas óseas, cirugías, traumatismos o quemaduras graves, burbujas de aire o sustancias que entran en la sangre por traumatismos, cirugías o procedimientos médicos o tumores. Los síntomas más comunes de la embolia pulmonar son dificultad repentina para respirar, dolor agudo en el pecho que puede empeorar al toser o respirar profundamente y tos que puede producir sangre o mucosidad rosada y espumosa. También puede producir taquicardia, sibilancias y desmayos. Es importante destacar que estos síntomas pueden ser similares a los de otras enfermedades, como un infarto, por lo que es fundamental acudir al médico de inmediato si se presentan, especialmente si son repentinos e intensos. Un tratamiento rápido podría salvar tu vida o reducir el riesgo de futuros problemas. El diagnóstico de la embolia pulmonar puede ser difícil, ya que sus síntomas pueden confundirse con un infarto o una neumonía. El médico hará un examen físico y preguntará sobre el historial médico y los síntomas. También podría necesitar pruebas para detectar coágulos o descartar otras causas, como análisis de sangre, radiografías de tórax, electrocardiogramas, tomografías computarizadas o angiografías por tomografía computarizada y gammagrafías pulmonares de ventilación-perfusión. El tratamiento más común es con anticoagulantes. Estos medicamentos ayudan a prevenir la formación de nuevos coágulos y evitan que los existentes aumenten de tamaño. No los disuelven realmente. La mayoría de las personas toman estos fármacos durante unos meses, pero las personas con alto riesgo de coágulos sanguíneos pueden tomarlos de por vida. En casos graves, con síntomas severos y potencialmente mortales, se pueden utilizar medicamentos rompedores de coágulos, llamados trombolíticos, para disolverlos rápidamente. No obstante, estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado grave. En algunos casos, se puede recurrir a una cirugía o a un procedimiento menos invasivo para extraer el coágulo, embolectomía. Es fundamental comprender bien los anticoagulantes si te los recetan. Debes saber por qué los tomas, cómo tomarlos, qué puedes esperar mientras los tomas y cualquier advertencia sobre ellos. En esencia, estos preparados previenen la formación de coágulos y que aumenten de tamaño y, por tanto, previenen los problemas derivados de ellos, como la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y el accidente cerebrovascular. Algunos ejemplos de anticoagulantes son apixaban, dabigatran, rivaroxaban y warfarina. Como es de suponer, es crucial tomar los anticoagulantes tal y como te los hayan recetado, ya que interrumpir la medicación puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar e ictus. Habla con tu médico antes de realizar cualquier cambio en la medicación. Si estás tomando un anticoagulante, asegúrate de recibir instrucciones sobre cómo tomarlo de forma segura, ya que pueden causar hemorragias graves. Hay varios factores que aumentan el riesgo de sufrir una embolia pulmonar, entre ellos la edad avanzada, mayores de 40 años, el sobrepeso, no tomar los anticoagulantes según lo prescrito, la inmovilización prolongada, por ejemplo, después de una cirugía o enfermedad que requiera reposo en cama por más de 3 días, los viajes largos en avión o coche, la terapia hormonal, cirugías o lesiones recientes en las piernas, caderas, abdomen o cerebro, el tabaquismo y ciertas enfermedades como el cáncer, enfermedades vasculares o trastornos de la coagulación hereditarios. La prevención es clave para evitar la embolia pulmonar. Si ya has tenido una, tienes un mayor riesgo de tener otra, por lo que es vital adherirse al tratamiento. Además de tomar los medicamentos según lo prescrito, adoptar hábitos saludables como evitar el sedentarismo, levantarse y caminar cada hora, hacer ejercicios con las piernas si pasas mucho tiempo sentado, usar medias de compresión si el médico las recomienda, dejar de fumar y mantener un peso saludable pueden ayudar a prevenir la formación de coágulos en las piernas.
También es importante vacunarse contra la COVID-19, la gripe y la neumonía si está indicado. Recuerda, la embolia pulmonar es una condición seria, pero con el tratamiento adecuado y las medidas preventivas oportunas puedes reducir significativamente tu riesgo. Si experimentas alguno de los síntomas mencionados, no dudes en buscar atención médica de inmediato. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.